Hola, hola, ¿cómo estás, querida audiencia, queridas amigas, amigos de Psicología Barata, nuestros suscriptores, la gente de México, España ahora ahí se sumó con un saludo hace poco. Saludo ahí a esas tierras del Quijote y de Ismael Serrano, Joaquín Sabina, La Polla Records, Evaristo, Nonstantly, Reincidentes, Los Delincuentes, sí, maravilloso. Tote King. el último que cierre, escape. Escape, buenísimas bandas tienen. Oye, yo me eduqué con el hip hop español, weón. Buenísimo. ¿Sí? Ari, sí, muchos muchachos. Los poetas violentos. Frank T. La Mala, La Mala Rodríguez. Oye, querido amigo, luego de ese saludo ahí, ¿de qué vamos a hablar hoy, querido Guillermo? Aprovecho de presentarte. Bueno, un tema que yo creo que da para largo, pero vamos a tratar de comprimir al estilo psicología barata con el clásico modelo epistemológico del psicoanálisis. Bueno, y la incorporación también de algunos conceptos de otros enfoques que siempre es bueno también considerarlos, ¿ya? No se trata de ser un ecléctico en la intervención, pero sí considerar otras apreciaciones y estudios que se han hecho que son muy respetables. Vamos a hablar de la teoría del trauma, el trauma psíquico propiamente tal. Eh, yo creo que es bien importante, después de todos los capítulos que llevamos, poder tocar este concepto debido a la importancia que tiene dentro de muchos cuadros patológicos Mm, o ciertas dificultades del funcionamiento anímico a modo de motivo de consulta, ¿ya? mm, Muchos de los motivos de consulta que los pacientes van por iniciativa propia y también en los programas de tratamiento como los que uno trabaja, que son de reparación de maltrato y abuso sexual, se trabaja mucho con el trauma. mm, Sobre todo en lo que estamos ahora, particularmente yo acá en San Felipe, que es el programa de reparación de abuso sexual, que es netamente con la sintomatología asociada al trauma. Y claro. ahí los compañeros tienen diversos enfoques para verlo, entonces por ahí estuvimos conversando para poder armar el capítulo de hoy. Oye, Guillermo, sumarle también, a mí que me gusta aterrizarlo, como digo yo, o quizás, no sé, pues, elevarlo a la parte cultural, al encuadre de estas tierras de Chile, pensar en la dictadura. Eso, ahí hay hartos hechos traumáticos. ¿Mm? Vamos a hablar del trauma. Me gustaría, para partir igual, explicarle a los eh, auditores videntes se dice, ¿no? Que no están familiarizados completamente con la teoría psicoanalítica o con la psicología, que claro, trauma viene del griego herida, entonces igual se habla de trauma incluso cuando uno se quiebra un hueso. ¿Mm? Pero vamos a Claro, hablar del trauma psíquico. También hay un trauma que como vamos a ver, está asociado a una emoción muy fuerte que uno no es capaz de elaborarla en el momento. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera ahora un accidente terrible, probablemente me generaría un trauma, pero del trauma que vamos a hablar es más desde el psicoanálisis freudiano, ¿m? Que tiene que ver, uh-huh. vamos a hacer ahí el nexo con lo que es el síntoma, ¿no? Entonces, como para que se entienda que cuando hablamos de trauma, ahora vamos a hablar del trauma para el psicoanálisis. Esa era como la Claro, acotación que quería hacer. pero también, como estábamos mencionando, considero un poco otras apreciaciones que, no, que también son, yo creo que totalmente dignas de traer aquí sobre la mesa para hablar particularmente de este tema. Porque como te digo, sea el enfoque que sean muchos psicoterapeutas, sean cognitivos conductuales, humanistas, sistémicos, psicoanalistas, conductistas, trabajan desde el trauma, ¿ya? Mm, A ver, antes de adentrarnos netamente en el psicoanálisis, podríamos decir de que el trauma en sí, ya en aspectos generales, se define como una consecuencia, ¿ya? Una,
una consecuencia producto de una situación muy estresante, percibida como peligrosa o amenazante a la integridad física y psicológica del individuo, ¿ya? Y queda inscrito ahí, inscrito, si hablamos del funcionamiento más neurológico o fisiológico, se habla de que en la amígdala, que está contenida en el hipocampo, que a la vez está contenido en el sistema límbico, es la que se activa a través del peligro y nos permite libera adrenalina y nos permite tener las diversas reacciones que se tienen frente a un contexto amenazante. ¿Ya? El trauma, visto como experiencia en sí, es un evento tan intenso o tan repetitivo en el tiempo, por ejemplo, situaciones de abuso sexual que se mantuvieron durante muchos años, que la víctima intimidada no develaba, ¿ya? Se El inscriben abuso como en un, general. Sí, claro, o abusos en general, pero claro, sí, la forma de inscribir un trauma es un evento o muy o demasiado intenso o algo que se perdura en el tiempo. Entonces, queda una sensación de esta amígdala de hiperactivación. Está permanentemente generando tensión. mm, Ya no se inhibe en el momento en que el trauma, o sea, la situación de peligro desaparece, sino que aquí queda con esta sensación de permanente peligro. Por tanto, se produce un estado de hipervigilancia. claro, La persona es perdón, remítanse al programa, a los especiales de Halloween, ahí hablamos del miedo y explicamos cómo esta reacción fisiológica que se genera cuando hay un estímulo que se percibe como peligroso. Entonces, claro, es como que quedar activado desde lo más eh, fisiológico, desde el cerebro. Claro, ahí hay una explicación del trauma. Lo explicamos súper bien en los especiales del miedo, como para que, si no queda claro, claro ahora, se remonte. lo que pasa es que esto se ve como una continuidad de eso, ¿cierto? A propósito bueno, el capítulo pasado fue Padre Narcisista, no tuvo mucho que ver, pero también generan trauma, Sí, ¿ya? generan trauma. Entonces, entonces tenemos esta amígdala contenida en el hipocampo, el cual a su vez está contenido en el sistema límbico, y esto está todo en el encéfalo. ¿Qué quieren decir los psicólogos más con una orientación más fisiológica o atomicista, de que hay un procesamiento de información que está permanentemente haciendo el cerebro en la vida? Los estímulos que se activan a través de los sentidos, el movimiento, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, la visión, que van generando procesamiento de información a través de la médula espinal que llega al encéfalo. Ahí se produce una respuesta. Ahora, ¿qué sucede con esas experiencias relativamente normales o que no son vistas como peligrosas? Se van procesando de una manera eh, experiencial agradable, entonces se inscriben en los recuerdos y tú no puedes tener fácil acceso a ellos. Ahora, ¿dónde vamos a estar cada vez adentrando en lo que es el psicoanálisis cuando entramos en esto? Primero esbozos que de esta psicología hacen de la caja negra, cuando hablan del cerebro instintivo, lo que para Freud sería el ello y lo pulsional, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen? Que las experiencias que son percibidas o codificadas como peligrosas o amenazantes eh, ingresan a este cerebro instintivo a través y se procesan de otra forma, que hacen esta activación de la amígdala que puede generar distintos tipos de respuestas, ¿ya? Si vemos que el trauma es una experiencia que el sujeto carece de mecanismos de afrontamiento, por tanto queda totalmente sometido a esta experiencia o intensa o consecutiva en el tiempo, eh, pensemos que tiene como opción una activación, que es la lucha, la huida, ¿ya? Eh, o también la inhibición, porque es una hipoactivación, porque sería como la paralización, que lo hablamos en los capítulos del miedo, Mm. o algunas especies se hacen las muertas también, pues, la muerte fingida, como para poder salirse del embrollo. Los ratones particularmente en el medio más silvestre, como que fingen la muerte ante otros animales que son más de cacería, que no van a Claro, carroñar una presa, ¿ya? Y ahí juegan con esto. claro, tienen Pero nosotros no, adaptaciones incluso para expeler olor a muertos, algunos animales. Eh,
Claro, en el fondo, cuando se excede la capacidad de comprensión, desde lo más psicológico ya, de comprensión y de simbolización de estos hechos, es cuando se inscribe como trauma. ¿Mm? Cuando, eh, por eso se habla de trauma en psicoanálisis desde la infancia. Ahí está como situado, ahí con donde se originan los traumas que por lo menos son los que se van a manifestar en la vida adulta como síntomas, ¿m? Que son medio inexplicables. No sé si me adelante. Que no, sí, acuérdate que esta es asociación libre, pero lo que pasa es que eso es lo hermoso de esto. Por eso yo creo que es como súper necesario partir definiendo desde los aspectos generales. Nada más que decir que finalmente una de las formas en las que opera el trauma en este cerebro instintivo que llama las corrientes psicológicas de la conciencia es que se produce una disociación. Mm. Y esa disociación es un mecanismo de defensa precisamente enfocado a poder fragmentar este recuerdo y enmascararlo con recuerdos falsos para poder darle un trámite que vaya de cierta manera amortiguando la angustia. Entonces, pero sí siempre genera un malestar. Lo que ahí vamos a hablar como el síntoma. Por tanto, es como objeto terapéutico de todas las corrientes, a excepción del psicoanálisis, poder resignificar el trauma a través de una, no sé, conexión con el mismo, repetición del relato, desculpabilización. Y ahí los terapeutas entran en este juego del decir al paciente: oye, pues esto no fue culpa tuya, eh, ponerlo más en la posición de víctima y no victimario. Y claramente, bueno, esos son enfoques que no se comparten con lo que nosotros proponemos desde lo que ya Pablo ya está adelantándose, que es desde lo psicoanalítico. Que claro, pues, en un principio Freud descubrió que detrás de cada síntoma había un evento traumático, al punto de llegar a pensar en algún momento que el síntoma era consecuencia de un evento traumático. Claro. ¿Ya? Pero hay algo más allá de esto, ¿cierto, querido amigo? Así es, po. Que aquí es donde empieza a enredarse un poquito la madeja y a parecer un tanto controversial. ¿Mm? Porque este síntoma, el trauma que genera este síntoma, eh, está asociado también con la culpa, que es otro de los elementos que hemos revisado así particularmente dentro de todas estas dinámicas del aparato psíquico, ¿cierto? De cómo se elaboran los pensamientos, las estructuras, de cómo uno se construye de cierta manera, se estructura. ¿Por qué digo controversial? ¿Y por qué, claro, uno podría decir que no adhiera a estas lógicas que son a veces funcionales, pero para mi gusto como que no curan, no sanan completamente, son como paliativos. Hay gente que le gusta vivir con paliativos y es respetable. Eh, Pongamos ejemplos, ¿te parece? Para poder explicarlo mejor, porque en el relatarlo es demasiado abstracto. Es demasiado abstracto como la dinámica que sucede, establecido el trauma, cómo se genera el síntoma. Pero imaginémonos que los síntomas clásicos de estos traumas, estamos hablando psicológico y de una cuestión como que de alguna manera todos los tenemos, unos con mayor intensidad que otros, pero todos tenemos ciertos traumas por ahí en la infancia. El más común, que debe ser común a prácticamente todos los seres humanos, es este trauma de nacer. El primer hecho traumático que se inscribe ahí, el salir del vientre materno. ¿Mm? Y así se van dando una serie de situaciones traumáticas. Les decía los síntomas. Identifiquemos los síntomas primero. Los principales son la ansiedad, la crisis de pánico que están tan de moda, la depresión, las pesadillas, los trastornos del sueño, los flashbacks. Todos esos síntomas tienen de cierta manera su origen en traumas.
como les decía, desde el ejemplo, la culpa. ¿Qué hace la culpa aquí? Una vez una profesora hizo una sugerencia, se estaba explicando algo que nos dejó a todos ahí, estudiantes recién, que no estábamos como con esa capacidad de entender las cosas de forma tan abierta, así, tan sin juicio. Comentaba que, por ejemplo, en el caso de abusos sexuales de incesto, ¿m? Desde esta lógica freudiana que hablábamos del complejo de Edipo, ¿cierto? De alguna manera, el niño o la niña que era abusada sexualmente, ella no lo percibía como un abuso, ¿cierto? Y que sí, lo, lo, lo encuadramos dentro de esta dinámica edípica, perdón, incluso se experimenta con placer. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, claro, eso a todos nos quedamos así, ¿qué está hablando esta mujer? ¿Cierto? Pero es un poco para que se entienda esto, sí, un ejemplo súper, ultra radical. ¿Mm? A ver, dicho de otra manera, es como decir la culpa o la angustia, que también la hiperangustia, son reacciones que el yo tiene para venir a encubrir lo que realmente está anclado al trauma, que es una satisfacción prohibida. ¿Ya? Claro. El sujeto siente una satisfacción, una satisfacción que es desconocida, porque es inconsciente, es vetada, es prohibida, es Es un totalmente anulada. conflicto entre el yo y el ello. Exactamente. Por tanto, la culpa deviene no por sentirse culpable de haber sido víctima de un abuso, sino que precisamente lo que Pablo estaba diciendo, sino que en el momento eso produjo satisfacción y la repetición del trauma viene a recordar eso precisamente. Lo que Mm. para poder enmascararlo deviene con angustia y culpa. Claro, de hecho, en esta lógica que ella planteaba, incluso decía que eh, era más bien cuando el niño o la niña entendía cómo estábamos socializados, que ahí recién se daba cuenta de que lo que había sucedido era nefasto, era completamente negativo y fuera de lugar. Pero hasta el momento en que no está expuesto como culturalmente, socialmente, esto se experimenta como con satisfacción. ¿Mm? Es como que se está haciendo realidad el deseo. No sé, hay casos, una vez leía, y también creo que lo citamos en el programa de los primeros que hicimos respecto al incesto. Una familia, no recuerdo en qué país era de Centroamérica, que vivían súper aislados. Entonces, habían generaciones y generaciones que habían nacido producto de incesto. Entonces, ellos de alguna manera no establecían la moral ahí, ¿cierto? Porque no hay puntos de comparación. Entonces, ahí nadie se sentía mal en tener relaciones incestuosas con la familia porque no habían parámetros, no habían vecinos para ver que eso no es normal. ¿Mm? Entonces no existe la culpa y no existen todos estos otros fenómenos, ¿cierto? Que son los que nos civilizan. ¿Mm? Y claro, este ejemplo que estamos dando, como les decía, es el más extremo, pero no sé, viendo los videos de Asociación Libre de nuestros colegas argentinos, un ejemplo que tú me enviaste, que él hablaba de un paciente que tenía que, de cierta manera, se sentía culpable porque había cierta satisfacción en él si es que se moría su madre, algo así, morían los padres. Claro, es un caso que también había sido citado en un libro, yo también había como leído eso. Que pasa mucho, no quiero decir de que sea una idea plagiada, sino que es bien transversal porque son los padres los encargados de nuestra estructuración Claro. neurótica o psicótica o perversa. Entonces, claramente son los principales generadores de culpa, de trastornos, de ansiedad y todo. Entonces, lo que hablaba él es que había en el fondo, esta sobrereacción a la muerte del padre que no se desmerece. Ojo, la pérdida del padre entra en la categoría del duelo y la pérdida de un ser amado. Entonces, claramente eso tiene que causar un dolor.
pero esta sobreexageración que también venía a preocupar qué va a pasar por esta madre que también estaba enferma y que podía morir luego, que de hecho muere dentro del proceso, eh, tenía que ver más con la satisfacción que el sujeto siente por quedar liberado del yugo paterno, ¿ya? Y poder ya salirse de esa posición de objeto de goce que fue toda la vida para ellos, ¿ya? Pero sentir esa satisfacción y elaborarlo a través de la conciencia lo culpabiliza mucho. Entonces la culpa aquí viene a operar de la manera que dijimos hace un rato, porque como este plus de líbido que se instala en el recuerdo genuino para enmascarar o disfrazar lo que realmente contiene el deseo original, ese deseo prohibido. Por tanto, desde el psicoanálisis, la resignificación o la reelaboración del trauma no iría en desculpabilizar al paciente y decirle, oye, no, tú no eres culpable de esto, o no te sientas culpable por querer que tus papás se mueran, sino que más bien mucho menos volver a repetir el trauma una y otra vez, como lo haría la teoría del implosion, ¿no? Desde los más cognitivos conductuales o conductuales en sí, que es someter al estímulo generador de angustia. Recordemos que estos recuerdos fragmentados y disociados, que estamos de acuerdo en todas las corrientes psicológicas que esa operación ocurre para no tener el contenido genuino, vienen a tener una categoría de fóbicos, por tanto generan este tipo de respuestas, angustia, ansiedad, pero no es la forma desde nuestra postura psicoanalítica repetir esto mil veces o conectarse con el evento traumático o no sé, repetirlo y repetirlo o mucho menos desculpabilizarlo, sino que más bien eh, interpretar qué es lo que desea generalmente, cuál es el deseo que está anclado a ese trauma, ¿ya? Cuál es la satisfacción que se está siendo prohibida por el super yo. ¿Qué es lo que te están diciendo ahí? ¿Sabéis qué? Esto, no, ¿cómo vaya a querer que tus papás se mueran porque vaya a sentirte libre por primera vez en tu vida a los 40 años, ¿cachai? No, pues eso es insostenible. Eso es lo que se postula a través de la teoría más psicoanalítica en relación al trauma, bueno, y por ende la formación sustitutiva que es el síntoma, que viene a ser la representación del disfraz, ¿ya? Y que tiene una ganancia secundaria en el yo, lo comentamos, me acuerdo no me acuerdo en qué capítulo ahora puntualmente, pero tiene esta ganancia secundaria que algo le permite seguir manteniendo ese goce en el síntoma, Claro. también una ganancia primaria en el ello que le permite de cierta manera hacer esta descarga, ¿cierto? El conectarse con el deseo y sacar y ubicarse en esa posición genuina enlazado con tu deseo prohibido en el trauma, no te va a eliminar la repetición del recuerdo, pero sí le va a restar este plus que genera el tener que enmascararlo a través de la angustia o la culpabilidad. Y eso te hace poder posicionarte de otra forma frente a tu, Claro. a tu historial de vida, porque en el fondo vas a ser parte de ti, que ha inscrito en tu vida, en el cuerpo, en la mente, en todo. Mira, en la definición más bonita es una pulsión reprimida desligada de su representación y que por ende se desplaza al cuerpo o al pensamiento. Esa es Ahí como está. la definición, claro, en el fondo de este conflicto entre el yo y el ello. De alguna manera el yo trata, o sea, perdón, el ello a través de la pulsión hacer que la persona sienta el placer, pues eso es lo que busca el ello. Entonces el yo lo que hace para defenderse es tratar como de disfrazar este deseo, esta pulsión, ¿cierto? Y lo disfraza de algo negativo en él, que son los síntomas que aparecen ya sea somáticamente o a través del pensamiento, que era lo que le decía En, adelante, que es lo más clásico, la en angustia, la el caso de pesadilla. en el caso de la estructura neurológica, Claro. hay que ser. Disculpa, una pequeña paréntesis, que el otro día estaba leyendo un informe que me enviaron de un COSAM XX, pero de acá del Valle de la Concagua, de la ciudad o pueblo XX, de los alrededores de San Felipe. Entendemos que la palabra síntoma se puede generalizar para darle una mayor comprensión a lo que se están refiriendo. Pero cuando hablamos
cuando dice síntomas psicóticos, igual como que los ojos me sangran un poco. El síntoma es neurótico, el síntoma del retorno de lo reprimido visto desde la psicología. Ya Sí, los psicóticos no hay una decisión psíquica determinada, no hay una estructura, por tanto no puede haber sintomatología. Eso se llaman fenómenos elementales, que son los delirios, las paranoias, las alucinaciones. Lo hemos conversado, repítanse nuestros capítulos. sí. O sea, Son- de cierta manera, claro, los retornos de los reprimidos deformados, el síntoma. Claro, también hacer la diferencia, mira, lo habíamos hecho anteriormente. El síntoma es lo que se siente, ¿m? Lo contrario del signo, que es lo que se ve, ¿m? En medicina, por lo menos. No, en psicología también podríamos hablar de eso. No, no hay signo desde lo psíquico. ¿M? No, no Exacto. sé, hacer que no sea muy radical en lo freudiano. Una vez leí que las espinillas eran deseos sexuales reprimidos. O ya eso es como más. Eh, pero Eso es claro, propio de los la síntomas, dermatología. sí, pues, un psicótico, psicosis, no, no hay síntomas. De hecho, se podría hablar de signos, porque uno como que ve evidente, es evidente la psicosis. No es algo Exacto. que te estén diciendo que yo siento como que me pasa esto. No, eso uno ve al tipo ahí con el cuchillo atrás de uno y lo quiere descuartizar. Uno ve las cabezas en el refrigerador. No, no son síntomas. Exacto. Oye, a propósito de eso, me estoy acordando de los programas anteriores, creo que el tercero fue Psicología de los Misterios, o sea, el segundo en los numerados, el tercero, considerando el piloto, donde hablábamos también de todos los enfoques y consideramos esto de los arquetipos Mm. más ancestrales. Y, y me acordé de esto que estuvimos hablando el otro día, la verdad, cuando hablamos por teléfono, y te comenté de este artículo que había leído sobre el trauma epigénico, que igual es como bien Ah, ya. eh, atingente de tratar acá, que habla de un experimento, obviamente del tipo conductista, que es con ratones, que a una pareja de ratones de laboratorio le hicieron oler hojas de cerezo, que son muy apetecidas por este tipo de especies, y mientras estaban estos ratones gozando, ya no quise hablar del goce lacaniano, ¿ya? Estaban en su pleno placer ahí sintiendo el aroma, les aplicaron corriente. Por tanto, queda inscrito esto como trauma y después descubrieron que las generaciones, hasta la cuarta generación de esa pareja de ratones, tenían una reacción fisiológica de defensa a nivel corporal cada vez que los ponían a oler las hojas de cerezo. Por tanto, se infiere que hay una transmisión a nivel eh, genético del trauma que puede cubrir hasta 4 generaciones y que queda alojado en las células, en el cuerpo. De repente desde ahí se podría explicar esto, no sé, eh, situaciones que generan sobrereacciones que no tenemos cómo explicar a través de nuestro historial de vida, ya que no se conecta a ningún recuerdo fragmentado, disociado que puedas generar un nexo asociativo con la situación presente. Esto de lo más ancestral. Igual es interesante, me pareció bastante, no sé, Sí, cómo sí. traerlo aquí a la mesa también. No, claro, No era ser un tan poco neutral. también lo que hablábamos. Claro, son reacciones, pues. No, no sé, mira, con este tipo de experimentos me pasa claro, son cuestiones químicas, ¿m? El olor y la reacción a él, ¿cachai? Lo mismo, ¿te acuerdas en los capítulos del miedo cuando hablábamos de que habían hecho experimentos también de estos más conductistas? ¿Me veo, Guillermo? ¿Sí? Ah, que se me fue. Ahí sí, ya. De estos experimentos más bien conductistas con bebés, ¿m?
con bebés que vivían, no sé, en el hemisferio norte, en Suecia, que jamás iban a verse cara a cara con una serpiente, por ejemplo, con una araña, una tarántula del Amazonas. ¿Mm? A no ser que fuera el Mm. zoológico, pero se entiende, como en un contexto de él no tenía por qué encontrarse con una araña o con una serpiente. Y sin embargo, al ser expuestos como a fotografías de estos animales, los bebés reaccionaban como que no se acercaban. ¿Mm? Entonces como que no se explicaban por qué. Así, y claro, ahí está esa explicación que tiene que ver más con lo filogenético, con lo genético. O pregúntale a la Biblia por qué, por qué se le tiene miedo a la serpiente culturalmente en el cristianismo. Claro, es que por eso pasa como, me da la impresión que tiene que ver con cosas netamente fisiológicas, porque está esa Oye, parte cultural en donde se transmiten los traumas, ¿cachai? oye, a Como gente que propósito, no va a determinados lugares, o las prohibiciones a propósito de la religión, o no sé, por eso que planteaba al comienzo esta idea del trauma acá en Chile, porque la gente está súper traumatizada y está mucho miedo con ciertas dinámicas sociales, o sea, el tema este como de la delincuencia, el miedo a la autoridad. ¿M? Son cuestiones que claro, no sé si se transmiten solamente de forma cultural. Sí, no sé si podríamos decir que ese miedo a un uniformado es genético. ¿No? no, no. No, pero Podría, nosotros no hemos desde la vivido teoría biológica dictadura, puede ser. que el Claro, desde la teoría argumento que nos biológica dicen puede ser. siempre, que nosotros no estuvimos vivos para eso en esos tiempos. No, ¿Cachai? pero igual me dan miedo los milicos y los pacos. Sí, El bueno. mono, como a la guerra el mono, como dice Residente, los españoles. ¿Cuánto nos queda, mi querido amigo? Nos quedan 6 minutitos. Para que hagamos ahí el cierre, pues resumamos un poquito esta idea, bueno, del trauma, creo que quedó claro, no sé, igual, mira, no ha resultado todavía que nos escriban ahí en la caja de comentarios, pues, para empezar a generar los diálogos, que siempre se quedan cosas en el tintero, o de repente, mira, se me olvida de un programa a otro que de repente tengo que hacer por ahí una fe de ratas porque me equivoco con algunos conceptos de repente o con algunas palabras. ¿M? Que nos lo hagan saber, pues, qué opinan, qué piensan. ¿M? O sea, Sí, para debatir, sí. y no se agradece todo tipo de comentarios, todo, todo, y sobre todo nos enorgullece que sean de otras partes del mundo. Ya simplemente decir que soy una persona muy oral, por tanto fumo. Y cuando estoy Ajá. hablando de temas que me gustan, fumo. No fumo haciendo psicoterapia. Afortunadamente tengo buenos resultados, pero sí cada vez que termino una sesión, lo primero que salgo a hacer afuera es a fumar. ¿Ya? Oye, pero Pero se agradece mucho. claro. ¿Te imagináis Es a un Freud síntoma, sin su puro? Yo claro, creo que Freud es va a la cárcel psicoanalizado. su pipa, Claro. ¿cachai? No, no lo había pensado de esa manera, pero es una forma, no sé, Sí. un tanto fálica oral. Como pero sí, me pasa mucho. Y como el programa me da esa oportunidad, porque afortunadamente a través de la cámara no estoy como contaminando a nadie, eh, lo hago. Pero sí agradezco los comentarios y, por supuesto, me da mucho más gusto que, en realidad, nada de desagrado, al contrario, nada, mucho gusto, pero simplemente quería decir eso. Eh, También como entrando a despedirnos, eh, gracias a España, gracias a México, gracias a Argentina, Argentina que hoy día perdió con, con quién, Arabia Saudita, creo que sí. Arabia No estoy Saudita. viendo ese Hoy, mundial. yo sé que tampoco lo he visto, pero me llegó un video un poquito antes de empezar el programa que lo vi. Igual le anularon 3 goles, están como al límite. Sin VAR no se lo hubiesen anulado. Claro. No, sí. Que parte ese país.
hay una cuestión ahí bastante turbia con el tema de la FIFA y todas esas cuestiones. Pero si nuestro siguiente capítulo va a ser el fútbol, tenemos que igual ver qué está pasando en el Mundial. Así que eso, yo me despido, no, Ya pues, suscríbanse despidamos. para que no pase lo que pasó el capítulo pasado, que justo ya ha pasado 2 veces que mientras estoy hablando se corta, si no quiero que me pase eso. De veras que se cortó. Oye, disculpen por eso la semana pasada. Estuvo bien apasionante ese tema, nos quedaron hartas aristas. Los comentarios los agradecemos, traten de que no sean opiniones personales, sí, o sea, tratemos de elevar los debates. Eh, un abrazo, nos vemos la próxima semana, o esta misma semana, no sé, ahí vamos a ver con Guillermo. Los queremos Ahí lo mucho. conversamos. Esto es Psicología Barata, nos estamos viendo. Chao, chao, gente.